invitamos a que nos acompañe en el siguiente conversatorio Buenas Prácticas y Calidad Regulatoria. Junto a la doctora Susana estarán el doctor Ted Curry, quien es director de Estudios de Energía del Centro de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Florida. Tiene a su cargo promover actividades de investigación y divulgación en materia de regulación y política energética. Desarrolla estrategias de investigación que informan a la comunidad académica y los profesionales sobre temas emergentes y mejores prácticas y sirve como un recurso experto para profesionales reguladores, legisladores y proveedores de servicios en Florida y en todo el mundo. Ted nos acompaña de manera virtual desde Estados Unidos y su intervención será en inglés. Para este conversatorio tenemos habilitada la traducción simultánea. Quienes deseen pueden utilizar sus equipos en la entrada del salón. El doctor Jorge Valencia, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia. El doctor Valencia es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA. Magíster en Administración de Empresas y cuenta con una especialización en negocios internacionales en la Universidad EAFIT de Medellín. Entre su experiencia profesional se destaca que fue director de la Unidad de Planeación Minero-Energética y secretario técnico del Comité Asesor de Comercialización. El doctor Valencia además ha trabajado en temas relacionados con la Bolsa de Energía y la comercialización de energía en empresas como Interconexión Eléctrica S.A. y Encodensa respectivamente. El doctor Luis Ferney Moreno, director del Departamento en Desarrollo Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Moreno es PhD en Derecho por la Universidad de Lovaina, Bélgica, Magíster de la Universidad Católica de Lovaina, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y abogado de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Moreno es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación, miembro de Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDA y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía ACIDE. Modera este conversatorio el doctor Milton Montoya, director de Investigaciones Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Montoya es abogado de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho de la Energía y cuenta con un doctorado en Derecho, PhD, de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Montoya fue asesor de presidencia de la Agencia Nacional de Minería y del Ministerio de Minas y Energía. Socio fundador de la firma Estudio Jurídico Montoya y Asociados, director de investigaciones y profesor titular del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Participó en la preparación de la hoja de ruta del hidrógeno para Colombia. Es un componente regulatorio. Bienvenido, doctor Montoya, y adelante. Muy bien, buenos días para todos y muchas gracias a Naturgas por la invitación extendida y asimismo le doy la bienvenida a los panelistas a este espacio. Se nos encomendó la tarea de conversar en la mañana de hoy sobre buenas prácticas y calidad regulatoria. Para eso tenemos pues un panel de lujo que ya presentamos y vamos a hablar un poco entonces de esas buenas prácticas y calidad regulatoria en el contexto internacional y también en el contexto colombiano y muy importante la experiencia que nos ha quedado de México, Susana, muchas gracias. Entonces, calidad regulatoria, dos aspectos muy importantes para entrar en materia. En primer lugar, calidad en el proceso. Yo creo que tenemos aquí un panel con muy buena experiencia en ese aspecto y ese proceso que involucra principios como la transparencia, como la rendición de cuentas, como todos los procesos empíricos que sirven como base para el desarrollo de esa regulación, como todos los procesos de consulta
a todos los agentes y a todos los stakeholders. Pero también la calidad regulatoria involucra el componente asociado a los resultados de la regulación. Entonces, esos resultados de la regulación, ¿qué se busca? Pues básicamente un concepto de eficiencia en todo sentido, principalmente en el logro de los objetivos que pretende esa regulación. De esa manera, entonces, vamos a iniciar y con este contexto nuestro panel con la siguiente pregunta y la primera que le vamos a formular a Ted, ¿sí? Entiendo que ya está conectado. Ted, bienvenido, buenos días. Y nuestra primera pregunta es la siguiente, Ted. A partir de los análisis y programas de capacitación que realiza el Centro de Investigación de Servicios Públicos en la Universidad de la Florida, ¿cuáles son entonces las principales prácticas regulatorias que se deben implementar para contribuir a esa calidad en la regulación? ¿Y cuáles son, en tu criterio, indispensables para llegar a esa óptima calidad regulatoria? Gracias. Tienes, aspectos metodológicos, tenemos cada uno 5 minutos para responder sus preguntas, entonces vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo. Adelante, Ted. Muchas gracias por invitarme. There are 4 principles that regulators are looking to, when folks look at regulators, there are 4 main areas where the regulators are trying to achieve something that signals effective regulation. Basically, you're looking at clarity, you're looking at consistency, you're looking at transparency, and you're looking at legitimacy. And we'll talk about each of those in turn. First, when you're looking at clarity, what the regulator is trying to achieve is making sure that all the stakeholders, consumers and utilities, understand their roles and responsibilities. Every regulator around the world wants to achieve, in broad terms, safe, reliable service at fair and reasonable rates. But safe and reliable service, fair and reasonable rates don't have a globally accepted standard. It's up to the regulator to establish what is safe and reliable for their jurisdiction, what is fair and reasonable in rates in their jurisdiction, and communicate those standards to consumers, to utilities, so that they all understand what's expected of them. Then we look at consistency. Consistency is not necessarily making the same decision every time. Individual facts and circumstances can change over time. So what seemed like a good idea 5 years ago may not be a good idea today. But consistency is, as Commissioner Campos pointed out in her previous talk, not changing the rules in the middle. So, for example, when you're considering what do we mean by fuel costs for a utility, for example, that everybody has an understanding of what fuel costs are. And the regulator, if they're treating something as a fuel cost last year, then they should be treating roughly the same thing as a fuel cost, the idea, not the amount. This year, another example is the valuation of the assets used to provide service, often called the rate base. We have a couple of choices when we're valuing those assets. We can use the original cost of the assets, or we can use the current cost of those assets. And when the regulator decides we're going to use one or the other, they should be consistent in that application, because that's going to help utilities and consumers to make investments for the future. Then we come to transparency. In a lot of countries, transparency means the commission actually deliberates in public. In other words, they reach their decisions in front of the public view. In some countries. In most countries around the world, that's really not what transparency means. Commissions don't tend to deliberate or make all of their decisions in public, but they can communicate those decisions through the orders that they issue. So when the commission issues an order,
can everybody see why they made the decision that they did? What evidence did they take into account when they reached a particular decision? All right, a commission that issues an order that just says, we've decided that the price for a service is going to be this. Well, it might be plain that, yes, this is going to be the price for service going forward, but nobody really understands how you came to that conclusion. So a simple one-page decision is probably not going to be very transparent because people can't see how the decision was made. And then the fourth principle is the idea of legitimacy. The regulator has to be seen as a meaningful cog in the machine that provides this safe, reliable service at fair and reasonable rates. The good news is with legitimacy is if a regulator can achieve clarity and consistency and transparency, they have a much better chance of being seen as legitimate. And that should be the goal for any regulatory agency. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Ted. Doctor Luis Ferney Moreno, a partir de su experiencia académica en temas de calidad regulatoria, entonces, ¿cuáles son las principales prácticas regulatorias que en su criterio se deberían implementar para contribuir a esa calidad en el contexto regulatorio y cuál de ellas usted considera indispensables? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer inmensamente a Naturgas, en cabeza de la doctora Luz Estela Murgas, por la invitación que nos ha hecho a la universidad, igualmente al gerente de regulación, a Jorge Durán, por esta invitación. La calidad regulatoria creo que todos la deseamos, como la calidad del servicio. También deseamos que exista una calidad de la regulación. La calidad de la regulación se tiene que predicar no solamente del regulador autónomo y especializado como es la CRET, sino también la calidad regulatoria también se tiene que predicar de las leyes. Las leyes tienen que tener buena calidad. Los decretos tienen que tener buena calidad. Las resoluciones de la Comisión de Regulación tienen que tener buena calidad. Es decir, la buena calidad se tiene que predicar tanto del poder legislativo, del gobierno y de las comisiones de regulación. Estos principios que mencionó Milton a la introducción y el profesor Ted en su intervención, ¿cómo se tiene que traducir para lograr la calidad? ¿Qué es lo que se ha dicho y lo hemos visto desde el punto de vista académico? ¿Cómo lograr que haya una calidad de la regulación? ¿Cómo traducir estos principios que acabaron de mencionar de transparencia, de simplicidad, de responsabilidad, de rendición de cuentas, coordinación, participación? Creemos que todo se traduce básicamente en los procedimientos. Se supone que los procedimientos de elaboración de las normas es donde nos tenemos que dedicar a mejorar los procedimientos de elaboración, porque se supone que si se mejoran los procedimientos de elaboración de las normas, vamos a lograr supuestamente esa calidad regulatoria. ¿Cuáles son en sí los instrumentos que hoy se está diciendo que puede mejorarse los procedimientos de elaboración de normas? Primero, las agendas. Tener agenda. Es más, eso hace parte del principio de planeación, porque aquí también hay que introducir el principio de planeación normativa y eso se introduce precisamente a partir de las agendas donde los ciudadanos y los regulados conozcan exactamente qué es lo que se va a regular en el año que transcurre. Por ejemplo, estamos hablando del 2022. Pero al mismo tiempo existen otros instrumentos importantes como es el análisis de impacto normativo. El análisis de impacto normativo es otro instrumento que vale la pena porque permite precisamente a partir de ese instrumento de análisis de impacto normativos tomar decisiones. Las decisiones se tienen que tomar con evidencia, con objetividad, con transparencia, y lo que permite cumplir ese principio, esos principios que acabamos de mencionar, el profesor Ted y Milton, es básicamente con el análisis de impacto regulatorio, que le llaman en algunos países, o el análisis de impacto normativo que llamamos en Colombia. Y si recorremos, también podemos mirar la consulta pública, que aquí ya muy bien
Se anunciaba cómo se ha desarrollado en México y por supuesto cómo se ha desarrollado en Colombia. La consulta pública también es sumamente importante porque aquí es que permite la participación de los regulados, porque la regulación debe ser participativa, debe ser una regulación participativa entre los reguladores y los regulados. No se puede seguir haciendo regulación de una forma tal a espaldas de toda la participación de los regulados. También podemos encontrar otros instrumentos más, por ejemplo los inventarios que se hacen de las normas. Hay que hacer un buen inventario de las normas, porque muchas veces no se sabe cuál es la norma aplicable. Muchas veces en materia de regulación hay mucha incertidumbre sobre la cantidad de normas, entonces eso amerita un inventario, un stock regulatorio. Al mismo tiempo, hay algo importante aquí de instrumentos que es la implementación de las normas, el cumplimiento de las normas, que ese es otro de los instrumentos que consideramos importantes para la calidad regulatoria. Y no faltaba más, el último instrumento más importante creo que es la final de las normas, que es evaluar las ex post. La evaluación ex post, que poca experiencia se tiene en América Latina. De la evaluación ex post, cada 3 años o cada 5 años hay que evaluar las normas para ver qué tanto las normas realmente responden a esos objetivos trazados inicialmente. Muy bien, estos son a grandes rasgos los instrumentos que nos permiten mejorar los procedimientos de elaboración de normas y nos permite precisamente lograr quizás tener una mejor calidad. Y termino esta parte inicial diciendo, con la pregunta que me hacen, ¿qué es lo que yo destacaría? Definitivamente destacaría que se hiciera análisis de impacto, más análisis de impacto normativo. Pero no solamente exigirle eso a la CRED, que de por sí la CRED ya lo tiene en sus funciones y lo viene haciendo en los documentos CRED, sino también exigir el análisis de impacto normativo en las resoluciones y los decretos que emite el Ministerio de Minas y Energía. Porque ¿qué sacamos con que se haga una mejora regulatoria a nivel de la Comisión de Regulación si hacia arriba los decretos y resoluciones del Ministerio no se hace esto de buenas prácticas regulatorias? Y lo mismo pasa con las leyes, con la ley que expide el Congreso de la República también amerita a que también se puedan hacer estos tipos de prácticas y prácticamente el análisis de impacto normativo. Y por supuesto, la consulta pública como mecanismo de participación. Dejaría aquí por el momento. No sé. Muchas gracias, doctor Luis Ferney. Doctor Jorge Valencia, la OCDE elaboró un estudio sobre la política regulatoria en Colombia en la cual se nos plantearon una serie de recomendaciones para mejorar precisamente esa calidad regulatoria en nuestro país. Y entre las diferentes líneas de acción habló precisamente, doctor Luis Ferney, del análisis de impacto normativo, promover la evaluación ex post de la regulación. TED en su presentación inicial nos habló de 4 principios fundamentales: la claridad, la consistencia, la transparencia y la legitimidad del regulador. Entonces, en el caso de la CREC, doctor Valencia, se ha avanzado en las recomendaciones de la OCDE, la primera pregunta, y cómo han contribuido esas recomendaciones en mejorar precisamente la calidad regulatoria de la CREC y cuáles planes tienen ustedes para seguir mejorando en ese proceso de calidad regulatoria. Gracias. ¿Y son 5 minutos para eso? Dejémoslo en 6. Muchas gracias a Luz Estela y una gran iniciativa este foro donde efectivamente vamos a salir entre preocupados y más informados y mejor y con más conocimiento. Preocupados por la primera intervención de la dama que nos acompaña aquí, porque vivimos de cerca ese proceso desde la CREC. La CREC hace parte del organismo iberoamericano de reguladores, de la Asociación Iberoamericana de Reguladores, de la cual también hace parte la CRE y los organismos reguladores de México, y pues vimos todo ese proceso, vivimos desde la asociación todo ese proceso y fue bastante, no sé qué término utilizar, complejo, traumático, sí, como para poner un término más polite, como dicen por ahí. Bueno, pero efectivamente estamos trabajando
al interior de la comisión, lo mencionaba ayer precisamente, y se van a aburrir de oírme hablar los que van a muchos de estos foros, pero ayer estábamos mencionando precisamente que me preguntaron por en la charla que me pidieron que hiciera ayer, era de la regulación para la modernización del mercado, hablando del mercado eléctrico. Y precisamente me dediqué a hablar no de resoluciones. Les dije, la mala noticia es que no vengo a hablar de resoluciones, la buena es que vengo a hablar de regulación. Y hablé fue del proceso regulatorio, de cómo estamos modernizando el proceso regulatorio y formalizando el proceso. Y eso creo que es un tema importante y un cambio fundamental que prevé la Comisión implementar este año como incorporación de esas buenas prácticas regulatorias. Y eso es el reto más importante que tenemos en este momento. Voy a ser sincero, todavía en lo que vamos a formalizar y que venimos implementando desde hace varios años, hablo de formalizar porque desde, como lo mencionaba el doctor Luis Ferney, desde hace varios años la Comisión ya viene elaborando documentos de soporte de las resoluciones, incorporando muchos de los elementos de análisis de impacto normativo, análisis de impacto regulatorio, identificando claramente el problema, estableciendo las causas y etcétera, etcétera, cada una de las etapas. Pero hay una etapa que todavía solamente hacemos para aquellas regulaciones que así nos lo exigen por norma, que es el análisis ex post, que no se hace con la formalidad de un análisis ex post, pero que, por ejemplo, toda metodología tarifaria en Colombia, cuando va a cumplir los 5 años, se hace una revisión de cómo ha operado. Eso es un análisis ex post. Lo que pasa es que nunca lo hemos llamado así. Simplemente se llama la revisión de la tarifa, de la metodología tarifaria, y se saca un documento de bases conceptuales para la revisión metodológica que se va a hacer. Pero ahí se hace un análisis de cómo ha funcionado la metodología anterior, qué tipo de dificultades ha presentado, cuáles han sido los resultados esperados y cuáles han sido, para determinar cuáles son los elementos que se van a estudiar con miras a formular esa nueva metodología. Entonces, estamos en ese proceso, Milton, estamos en el proceso de formalización. Hemos venido cambiando en los últimos 2-3 años la forma en que presentamos la agenda regulatoria, además el contenido de la agenda regulatoria. Voy a decirlo en palabras muy coloquiales, la agenda regulatoria hasta hace unos años parecía una lista del niño Dios, ¿cierto? Todo lo que todos queremos trabajar durante el siguiente año regulatorio, pero la verdad es que eso nos llevaba a frustraciones internas y frustraciones del mercado, porque se listaban una serie de temas, 50, 60 temas, si mal no recuerdo, o más en algunas oportunidades, y al final se desarrollaban 25 o 30. Entonces alguien diría, no, pues es que hicieron la mitad de la agenda. Sí, pero es que 25 o 30 temas regulatorios no son cualquier cosa. ¿Sí? Entonces cuando uno mira, hicieron el 50%, no hicieron nada. ¿Cierto? Entonces ahora dijimos, no, vamos a hacer lo que podemos hacer. Y estamos sacando agendas mucho más ajustadas. Ya estamos llegando a cumplimientos del 80 al 90% sobre una agenda que es mucho más realista, con objetivos claros en cada uno de los temas, tratando de mejorar muchísimo el contenido de la agenda, no solamente en los temas que se seleccionan como prioritarios, sino también en definir claramente para el mercado cuáles son los objetivos que se persiguen con cada uno de esos temas. Y eso irá mejorando cada vez. En esa formalización del proceso, uno de los temas que vamos a incorporar es que un primer análisis de la identificación del problema se incluya, o las primeras etapas del análisis de impacto normativo se incluyan como parte de la agenda. Esperamos hacerlo en la agenda que va a publicarse para el año 2023, pero pues esto es un proceso de aprendizaje que además quisiera también mencionar un tema importante. Miren, y les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a la comisión esa fue mi segunda oportunidad. La primera oportunidad en que yo llegué a la comisión fue en un encargo temporal, pero cuando yo llegué a ser comisionado ya de tiempo completo, yo llegué con mucha expectativa de lo que iba a pasar. Y lo primero que les dije a los equipos de trabajo con los que yo llegaba, les dije, mire, yo conozco la regulación, pero no sé regular.
Y me miraron como, ¿cómo así? Les dije, sí, yo conozco la regulación. Yo he trabajado más de 20 años en regulación del sector eléctrico, pero yo no sé regular, yo vengo aquí a aprender a regular con ustedes. Y ellos les llamó la atención. Es que cuando uno llega a ser regulador es muy distinto a cuando uno mira la regulación desde afuera. Y eso es lo primero que tiene que entender un regulador cuando asume un rol de este tipo. Y es que tiene que tener la capacidad de aprender a regular, de aprender a entender los problemas desde adentro. Y no creer que porque conoce el sector o conoce la regulación desde afuera, sabe cómo se hace la regulación. Y hemos estado todos, y hoy en día una de las buenas prácticas que hemos ya implementado es que toda persona que llega al área misional de la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene que pasar por un proceso de formación en análisis de impacto normativo y en proceso regulatorio. Y Luis Ferney y Milton, que nos han acompañado en ese proceso, porque la Universidad de Externado ha sido, digamos, uno de nuestros facilitadores en ese proceso de formación, conocen que hemos ya hecho varios cursos y hemos implementado que toda persona que entra a la comisión tiene que conocer del proceso regulatorio para que podamos hablar el mismo lenguaje cuando estamos fabricando nuestro producto, que es la regulación. Es como si alguien llegara a operar una máquina sin saber cómo hacerlo. Nosotros tenemos que saber operar la máquina de producir la regulación, que es con capacidad, con conocimiento, con experiencia previa, pero bajo buenas prácticas regulatorias y bajo el conocimiento del proceso. Muchas gracias, doctor Valencia. Doctora Susana, precisamente entonces, conversando sobre el tema de las buenas prácticas regulatorias en el contexto colombiano y también en el contexto comparado, hablemos de México. ¿Cuál es el marco institucional? Tú ya hiciste alguna referencia inicialmente en tu exposición. ¿Cuál es ese marco institucional y de proceso de toma de decisiones de cara a procurar, y resalto la expresión procurar, una buena calidad regulatoria en México? Gracias, gracias Milton, gracias a todos. Yo otra vez, hace rato dije que estaba feliz, pero no agradecí. Muchas gracias, Luz Estela, Camilo, Naturgas, por haberme invitado y por estar aquí. Y bueno, cuando me haces esta pregunta, me gustaría otra vez situarme en 2015, 2016, porque tendría cosas más interesantes que decir sobre calidad regulatoria, porque íbamos en un proceso, creo yo, satisfactorio de aplicación de mejores prácticas, había una constante comunicación entre reguladores, había procesos, había metodologías, había análisis de impacto regulatorio, estábamos en eso. Y se nos olvidó que la certidumbre o la certeza jurídica pues es fundamental, que creo que tiene mucho que ver con lo que decía Luis, la calidad legal, ¿no?, de las leyes. Si te cambian por algún aspecto político la ley y es de una mala calidad, ¿cómo queda el regulador? ¿Cómo queda el regulador en medio de todo lo que está haciendo si de repente le dicen que es un tema de seguridad nacional, ¿ok?, que ya no queremos meter en el despacho a las energías más limpias, sino que queremos usar combustóleo? Pues si es seguridad nacional, pues no paren todo, ¿no? Entonces, hablando de buenas prácticas, porque lo que ahorita estamos viviendo pues es una cosa terrible, yo me destacaría lo siguiente. Uno, no olvidar que el centro fundamental de la regulación es el equilibrio, es el interés público. ¿Qué es el interés público? Un equilibrio entre los intereses legítimos de la política pública, no de la política pública, de los participantes privados del mercado y del consumidor, que es el que normalmente tiene menos voz. Desafortunadamente es el que menos voz tiene. Hay reguladores, por ejemplo el de Canadá, que creo que ha sido pionero en este tema de consultas públicas a consumidores específicamente y a grupos nativos, ¿no? Pero bueno, en gobiernos, en países como el nuestro, esta consulta pública desafortunadamente no es comentada y revisada necesariamente por consumidores. Casi siempre la consulta pública se hace a la industria. Entonces ahí creo que falta desarrollar algún mecanismo para realmente considerar a los consumidores dentro de esta consulta pública. Entonces, el interés público, la consulta pública que es previa, los procesos
que son en el durante. A mí esto de la capacitación previa para ingresar al regulador es fantástico, porque en efecto nosotros llegamos, dice la regulación esto, pues yo lo implemento, pero no es así, no es así. O sea, sí hay un cómo aplicar la regulación. Tenemos que hablar de automatización, tenemos de los procesos, tenemos que hablar de reducir los costos regulatorios. La supervisión a la industria suele ser cara no solo para el regulador, sino para la industria. Luego les pedimos mucha información para tratar de tener una supervisión. Yo sigo hablando como si fuera reguladora y ya no lo soy, pero lo tengo marcado en el… Pero los reguladores quieren hacer una supervisión de lo que está ocurriendo afuera y a veces eso es costoso. Entonces necesitan recursos para automatizar esta supervisión y esto también requiere de procesos. Y lo que decían también, el programa regulatorio, que hay que tener cuidado con los porcentajes de cumplimiento cada año, porque en efecto parecería que nos rascamos la panza todo el año y no. Sacar 2, 3 regulaciones es una cosa muy complicada, pero sí hay que tener un programa regulatorio y al final, quizás cada año no porque es muy complejo, pero el análisis ex post de cómo está siendo aplicada y qué efectos está teniendo la regulación es fundamental. Pero primero entonces tenemos que establecer cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta regulación y qué espero en el corto, mediano y largo plazo? Y les comento rápido un error que cometimos en la reforma de 2013. Para venderla y buscar legitimidad en lo que sí iba a ser en la parte regulatoria para implementar la reforma del 2013, se dijo que iban a bajar los precios de los combustibles. Pues esto no fue, y menos en 3 años. Entonces hay que tener cuidado con esa comunicación y cómo vamos a buscar legitimidad, porque a la gente le dijimos, te va a bajar el precio. Voy a liberar los precios, porque se liberaron los precios, y te va a bajar el precio. Pues es que no bajó nada, ¿no? Apenas estábamos desarrollando la competencia. Entonces, ¿qué perdió el regulador? Legitimidad. La comunicación es fundamental. Y tenemos 2 casos en México. Un presidente con el que trabajé del regulador que decía, el regulador no tiene que salir a comunicar nada. El regulador trabaja y además pues, no es monedita de oro. Al regulador no lo quieren, ¿no? Y otro presidente, el siguiente, que decía, no, el regulador tiene que comunicar y tiene que estar presente e informar, ¿no? Y creo que había que tener un equilibrio entre los dos, porque ni muy, ni tan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se anuncia, pero sí se tiene que tener claro los objetivos de la regulación. Escribir la regulación tiene que darle una validez. Ahorita lo que les cuento es que la regulación sigue vigente, pero nomás no la están implementando. Tiene que haber una situación de responsabilidad y de accountability de los reguladores. Sí tiene que haber alguna responsabilidad y que se pueda asociar, por si es una instrucción que viene del ministerio, tiene que haber responsabilidades. La Comisión Reguladora de Energía está paralizada. No solo no da permisos, está revocando permisos y no da respuestas a las solicitudes de los permisionarios. Esto debería ser un daño patrimonial, esto debería ser sancionado. Se están sancionando ante la Secretaría de Función Pública, que es el que le da seguimiento a los funcionarios públicos, y no está pasando nada. La regulación tiene que estar blindada dentro del regulador y afuera. Y ya sea al rato nadie va a querer ser regulador, por lo que les estoy diciendo. También tienen que tener un seguro, ¿no? Un seguro público. Pero debe haber consecuencias de alguna índole para que esto no se vuelva una locura y no genere una parálisis. Entonces, la certeza jurídica es fundamental, la transparencia en las decisiones, los procedimientos, las metodologías, las consultas, y no olvidar que el regulador no está para atender ni solamente al stakeholder privado, ni solamente al gobierno. Y por eso insisto en la independencia técnica del regulador. Entonces, hoy en día, ¿qué te voy a decir de institucionalidad? Nada. Seguridad nacional, el presidente dice en una mañanera que se va a hacer esto, pues el regulador lo hace. No hay nada se perdió la institucionalización, se perdieron las reuniones internas, se perdió la transparencia de los debates. Ahora todo se pide con exención, se llama así, exención de impacto regulatorio. Ahora la Secretaría de Energía todo le dice a la CONAMER, esto va con exención porque no va a haber daños regulatorios a terceros. Pues ¿cómo así? Entonces ya no hay impacto regulatorio. Se acabó. Esto no puede ser. Y esto se puede perder en 3 años. Entonces hay que tener cuidado de cómo se hace la regulación para que se sostenga y sobrelleve a cualquier tipo de gobierno que llegue.
Muchas gracias. Y de hecho, digamos, nos respondiste ya a la siguiente pregunta que te íbamos a formular, que era precisamente cuáles eran esos principales retos que tenían que implementarse ya hoy en ese proceso de práctica regulatoria en México. Muchas gracias. Doctor Valencia, entonces siguiendo, digamos, con esa temática de retos, ¿cuáles han sido los principales retos a superar para implementar las mejores prácticas regulatorias en la comisión? ¿Qué lecciones aprendidas podemos compartir? A ver, digamos que las personas tenemos, hay unas que somos más abiertas a cambiar, otras que somos más cerradas, y eso, como cualquier cambio organizacional de la profundidad que le estoy mencionando, pues depende mucho de las personas. Entonces es cómo lograr que todos incorporemos realmente estas prácticas regulatorias en nuestro quehacer. Eso es un proceso, eso no es, hoy nos levantamos con que el director de turno saca una resolución interna o una circular interna diciendo vamos a hacer así y todos corremos a hacer así. No, eso es un proceso, esto es un proceso, el proceso regulatorio es largo, son proyectos en algunas oportunidades duran 2, 3 años entre las discusiones iniciales y el resultado final, y pues en eso tenemos que ir cada día mejorando en esa incorporación de estas nuevas herramientas. Ese ha sido el mayor reto. El otro reto también es que, digamos que, cómo nos ven afuera, ¿cierto? Y afuera, como decía Susana, hay que saber comunicar lo que estamos haciendo. Y nosotros de pronto en los documentos entregamos las cosas hechas de otra manera, pero se espera un resultado diferente por parte de los regulados o de los grupos de interés. Ayer, por ejemplo, mencionaba un tema, y es que es probable que, ojalá mucha gente conozca que hay diferentes análisis de impacto normativo, hay unos cualitativos, hay otros cuantitativos, hay metodologías que uno puede seguir diversas, pero siempre cuando uno saca un documento de soporte, una resolución, y lo decía ayer coloquialmente, si no trae un número, entonces es que no se analizó cuál va a ser el impacto. Claro, la mayoría de las veces las empresas esperan monetizar el riesgo que asumen o la consecuencia económica que tiene una norma, y eso uno lo entiende, pero también deben entender que a veces los análisis con las herramientas regulatorias que existen pueden involucrar esos análisis cualitativos en donde uno lo que analiza es el comportamiento esperado del mercado, cuál es la racionalidad que espera de los agentes, etcétera, etcétera. O sea, cómo espera que evolucione determinadas cosas que no necesariamente se traducen en un número. Y eso no es fácil de comunicar. Uno puede comunicar lo que espera, pero a veces no lo reciben de esa manera. Entonces, a veces es difícil comunicar los objetivos regulatorios, comunicar los resultados esperados. Y nada menos antes de entrar a esta charla, tuve un par de conversaciones en donde decía, mire, el objetivo que nosotros perseguimos es con este cambio regulatorio que estamos haciendo. Entonces ahí tenemos que mejorar muchísimo, y ese aspecto es muy importante, no solamente el comunicar la decisión final, sino dentro del proceso cuál es el objetivo que se persigue, que todos tengamos sobre la mesa claro cuál es el problema que queremos resolver, y de esa manera seguramente el proceso regulatorio va a mejorar muchísimo más. Gracias, Jorge. Seguimos entonces con Ted, y en esta misma línea. Ted, a partir de las experiencias que ustedes han tenido allí en la Universidad de la Florida en materia de capacitación a diversos profesionales en regulación, ¿cuáles serían las estrategias recomendadas para adoptar las mejores prácticas regulatorias por parte precisamente de reguladores como la CREG? A partir de esa experiencia en capacitaciones en la Universidad de la Florida, ¿cuáles serían entonces esas estrategias? Sure. I think the first one starts with the understanding that the regulator is ultimately guided and structured
through the statutes that enabled it. And it's amazing to me, working with regulators all around the world, how often I see regulators that actually haven't read the statutes that enabled them. Because the most common question I get from any regulator is, as a regulator, can I do this? My answer is usually pretty much the same, or it follows at least the same form. If the statute that formed you says that you have to do it, then you have to do it. If the statute that formed you says that you can't do it, then you can't do it. Anything else, now that's where the regulator has to, consider some of the things that other folks have been talking about. Consider the impacts, the costs and benefits on various stakeholders. But it's amazing to me how often I see regulators spending a lot of time on things that the statute says they can't do. We're resource constrained all the time in this business. There's only so many resources, only so much time we have to accomplish the things we want to accomplish. I get it. Sometimes as a regulator, you want to push boundaries. Sometimes it's to make a point. Sometimes it's to maybe signal a need for an evolution of the statute that guides you. And I'll talk a little bit more about that later on. But for the most part, we don't want to be spending a lot of time on things that the statute says we can't do. Any decision reached that way, ultimately, it's probably going to be overturned by a court somewhere. And that just wastes everybody's time. And we got to keep in mind that regulation, like utility service, ultimately it's paid for by the people. And we've got to make sure that people are getting good value for the money. So what type of tools can regulators implement once they know their boundaries? I talked earlier about consistency and treating, let's say, costs in a consistent manner. A tool like a uniform system of accounts can be very helpful in making sure that everyone has a consistent understanding of what constitutes fuel cost. How is rate base going to be valued? So that uniform system of accounts, adopting a uniform system of accounts, very useful tool for regulators around the world. And most regulators don't have one. They're not all that difficult to develop. And it certainly, in the long run, it saves a lot of needless fighting between the regulator, between the consumer, and between the producers. A number of folks had mentioned regulatory impact analysis. That's another really important tool, but does everyone have a clear understanding of how direct benefits and direct costs are going to be valued? How you're going to consider indirect costs and indirect benefits? How are you considering benefits that maybe can't be monetized or can't be quantified even? How are those going to enter your RIA or your cost benefit analysis? And then what metric are you going to use to evaluate different policies? Is it strictly a benefit cost ratio? Is it a system of net benefits, benefits minus costs? Or is it going to depend on the project? So yes, regulatory impact analysis, other folks have talked about it, a critical component of this bigger picture, but there are a number of technical details within that RIA that, again, everybody needs to have a common understanding. So in summation, understanding that for the regulator, understanding the statute that formed you, and what financial tools might be available in order to provide clarity and consistency for the various stakeholders. And then when you're evaluating decisions, does everyone understand the framework for that evaluation? Because you can spend a lot of time and a lot of resources fighting over things that don't necessarily lead to a better system. Thank you.
Muchas gracias. Doctor Luis Ferney, entonces, digamos, a partir de la experiencia que usted ha tenido de carácter académico ya en el contexto, digamos, nacional, replico la pregunta que le formulamos a TED. ¿Cuáles serían entonces esas estrategias recomendadas para adoptar las mejores prácticas por parte de los reguladores en nuestro país? Bueno, muy bien. Yo quiero remontarme un poco a lo que le dijo la OCDE a Colombia, que nosotros no nos hemos detenido en ese tema. Colombia necesita tener una política de regulación y un doliente de la política de regulación. Así como hay una política monetaria que está en cabeza del Banco de la República, hay una política fiscal en cabeza del Ministerio de Hacienda. También se necesita una política, como la política también industrial en cabeza del Ministerio de Comercio e Industria. Se necesita una política de regulación, una política direccionada por el presidente de la República, en donde esa política tienda precisamente a que se mejoren los, como decía aquí doctor Jorge Valencia, mejorar los procesos y los procedimientos de elaboración de la regulación. Que esa política también incluya empezar a hablar de las nuevas técnicas de regulación. No podemos seguir con las técnicas tradicionales de comando y control, que muchos saben a qué se está refiriendo, de estar imponiendo obligaciones, prohibiciones en la regulación, cuando se puede explorar lo que está haciendo hoy. Precisamente me llamó mucho la atención lo que hizo la CRED con la resolución 114 del 2018, en donde implementa una nueva técnica de regulación, como es la corregulación, en el que el regulador deja unos principios, pero los regulados crean los mecanismos y los desarrolla, como hoy tenemos el mecanismo del mercado de contratos de futuros. Entonces, eso sumado a lo que me ha llamado también la atención en el último decreto del Ministerio de Minas y Energía, reglamentando la ley 2099, en donde dice vamos a reglamentar, vamos a expedir normas en materia del hidrógeno, por ejemplo, pero a través del mecanismo del Sandbox. Es decir, tratar de probar regulación. Es decir, es que el regulador evidentemente no es que conoce la tecnología, pero sí puede regular aspectos de la tecnología, pero solamente lo puede hacer precisamente tratando de probar la regulación, tratando de que los proyectos se desarrollen de forma, puede ser proyectos iniciales, pero que a partir de ahí se pueda probar qué tipo de regulación es la necesaria para regular este tipo de nuevas tecnologías, por ejemplo, hablando de las tecnologías, y que pueda incluso evaluar la necesidad de regular o no ese tipo de tecnologías. Cosa de ese tipo es lo que esa nueva técnica del Sandbox me parece muy interesante. Aquí hay muchas técnicas, dado el tiempo, pues no puedo entrar a describir las diferentes técnicas nuevas para regular, pero existen nuevas técnicas que se han venido aplicando en Colombia. La corregulación, la autorregulación forzada, la regulación responsiva, la regulación convergente, una cantidad de nuevas técnicas regulatorias que es necesario. Todo eso dentro de la política de regulación. También es muy importante hablar, y yo insistiría en este punto, y es de las cosas que hay que promover en la política de regulación, es la coordinación entre los reguladores. Porque hoy los asuntos no son exclusivos de gas. El gas está interrelacionado con el medio ambiente o está interrelacionado con temas de salubridad, por ejemplo. Y eso implica necesariamente que los reguladores coordinen, que haya una política de coordinación en materia de la regulación entre los reguladores, por ejemplo. Y por supuesto, no faltaba más en este tema de la política, tener en cuenta también, y es que la regulación debe ser más participativa, debe ser más participativa por parte de los regulados, o en otras palabras, debe ser más colaborativa. Y todo eso es fortaleciendo la consulta pública. Y por supuesto, yo quisiera aquí aprovechar para contar de que evidentemente nosotros tenemos que pedir una buena calidad de la regulación sectorial, pero también la transversal, porque estos sectores como el gas, los hidrocarburos, el eléctrico, por general también tiene una regulación transversal
que también debe predicarse la calidad de esa regulación. Por ejemplo, la calidad de la regulación del medio ambiente, la calidad de la regulación relacionada con las consultas y participaciones ciudadanas. Y así podemos ir mirando otro más, la misma regulación social, que entre otras es de las regulaciones que más se va a empezar a trabajar a nivel global. Todo eso implica también unas exigencias de calidad. Y no faltaba más que no habláramos que para la calidad regulatoria tenemos que pensar, como lo decía el profesor Gehry de la Universidad de Pensilvania, como ya lo mostró en la Universidad Externado en un seminario, de cómo hoy las agencias de regulación en los Estados Unidos han empezado a implementar la inteligencia artificial y procedimientos electrónicos para el mismo proceso de regulación, los procedimientos electrónicos para tomar decisiones y todo el procedimiento en forma electrónica, de forma virtual. Y en segundo lugar, aprovechar todas estas tecnologías de inteligencia artificial para que el regulador se ayude. El regulador se puede ayudar con inteligencia artificial, no es que reemplacen los funcionarios, no, que los funcionarios se apoyen en inteligencia artificial para las tomas de decisiones. Mucha, por ejemplo, del análisis de impacto normativo ya se puede hacer con inteligencia artificial, por ejemplo. Y finalmente, con esto termino, una de las prácticas claves en estos momentos, que ya lo estoy viendo en algunos reguladores en América Latina, es la implementación de la regulación. No basta con expedir una norma, sino que debe buscarse todos los mecanismos para que se implemente la regulación y que se cumpla la regulación. Y hoy lo que estamos viendo es, a nivel de organismos reguladores, aprovechando el soft law o aprovechando lo que llama el soft regulation, o en otras palabras, aprovechando el derecho suave, que es directivas, protocolos, guías, lineamientos que le permitan a los regulados que el regulador le diga cómo aplicar la regulación, cómo se debe aplicar la resolución tal, cómo se debe aplicar el decreto tal por la vía de estas normas suaves. Y eso es una de las buenas prácticas que hemos visto. Y finalmente, no podemos desconocer algo importante, y es que los regulados también tienen que hacer planeación. Desde el mismo momento de las consultas, tienen que empezar a hacer planeación de los efectos que le pueda producir las normas a las empresas. Y por eso saludamos. Nos parece muy bien que empecemos a hablar del compliance, del cumplimiento normativo a nivel de las empresas, porque también eso contribuye un poco a la calidad de la regulación en los países. Entonces, con esto termino. Muchas gracias, doctor Luis Ferney. Entonces, con su intervención, damos por cerrado este primer panel del evento en materia de mejora y calidad regulatoria. Muchas gracias a Susana por tus aportes en relación a México, al doctor Jorge Valencia por la experiencia a partir de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, al doctor Luis Ferney también por sus aportes desde la Universidad de Externado, y a Ted Curry por sus aportes desde la Universidad de la Florida. Solamente un mensaje final para cerrar y con esto terminamos. Queda sobre la mesa entonces que abordemos tal vez en otra oportunidad la importancia de precisamente cómo optimizamos y mejoramos esos procesos de regulación a partir de conceptos como la automatización, digitalización, prácticas como la inteligencia artificial, más aún hoy en el contexto de la transición energética que estamos experimentando. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro moderador y panelistas.